En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. La transportación y materialización que hacía Pachita. La transportación consiste en la capacidad de modificar la posición de un objeto de un lugar a otro sin mediación física conocida. El objeto desaparece de un lugar y aparece en otro sin que pueda ser visto en el camino intermedio entre las dos posiciones. En el caso de esta facultad, se observa que chamanes de diferentes latitudes la poseen. Un caso que quisiera mencionar es el de Doña Pachita de México. Ella lograba transportaciones de objetos que han sido verificadas. Un psicólogo autóctono de la Ciudad de México, don Iván Ramón, explica el mecanismo de la transportación de la siguiente manera. Es necesario crear un campo mental de atracción para el objeto que se desea transportar. Este campo se crea visualizando todas las características del objeto, dando la orden mental de que aparezcan en ese campo. Las transportaciones que realizaba Doña Pachita aparentemente no requerían de esfuerzo mental por parte de esta chamana nahuala. Doña Pachita decía que para que un objeto se transportara, solo era necesario desear que así lo hiciera. La realización de los deseos de Pachita y aún su materialización han sido confirmados por este autor. La única forma para explicar estos portentos es considerando que Pachita vivía en conciencia de unidad y que poseía control sobre el hipercampo. Un componente común en el éxito de las transportaciones es la seguridad total del chamán, en el sentido de que éstas ocurrirán como resultado del ejercicio de su voluntad. Esta seguridad la poseía Doña Pachita, probablemente como resultado de su conciencia de unidad. Una persona en conciencia de unidad no se diferencia del hipercampo, por lo que cualquier cosa que desee o visualice se transformará directamente a una conformación hipercámpica particular isomórfica con su deseo. Probablemente la materialización consiste en una disminución de sintergia ejercida sobre la matriz del campo cuántico por influencia de un campo neuronal. Una disminución de sintergia implica una disminución de coherencia y frecuencia. El chamán que logra materializar un objeto debe llevar su pensamiento al logro de la visualización perfecta del mismo, para más adelante enfocar su pensamiento en la matriz del espacio-tiempo hasta lograr que ésta modifique su estructura hasta mimetizar las características del objeto visualizado. Cuando el chamán adquiere maestría sobre este proceso, le es suficiente desear la materialización para que ésta suceda. El caso más extraordinario de esta maestría fue el de Doña Pachita, para quien la materialización de objetos y órganos biológicos era un evento natural y cotidiano. En la India existen evidencias de una facultad parecida en la persona de Sai Baba, mostrando así que el fenómeno está al alcance humano. Probablemente consiste en un incremento de la sintergia de un objeto como resultado de la interacción de éste con un campo neuronal proveniente de un cerebro funcionando en una elevada neurosintergia. En este sentido, la dematerialización se parece a la levitación, en la cual un incremento neurosintérgico afecta la organización del espacio-tiempo, mimetizando un espacio altamente coherente y por tanto sin curvaturas relacionadas con la fuerza gravitacional. Los eventos de dematerialización generalmente ocurren como resultado de una transportación. Estos eventos han sido observados en chamanes nahuales
como Doña Pachita y Don Juan. En este último, la dematerialización fue aplicada a su propio cuerpo como resultado de una focalización simultánea del punto de encaje en todas sus posibles posiciones. La técnica para lograr este portento consiste en volverse consciente de todas las experiencias dadas por la alineación de emanaciones en todas las bandas dadas por la simultánea activación de todas las posiciones del punto de encaje. Este procedimiento enciende el fuego interno y el cuerpo se dematerializa. Claramente descrito en el libro El fuego interno de Castaneda en 1984, este proceso recuerda un súbito incremento de sintergia y está de acuerdo con las consideraciones anteriores acerca de la realización entre materialización, dematerialización y cambios sintérgicos. Existen en Oriente técnicas de meditación que se asemejan a la proposición del linaje de Don Juan. Varias de estas técnicas, como la meditación multidimensional, Vipassana y Mahamudra, enseñan a incrementar la conciencia del meditador, permitiéndole contemplar con claridad y en forma simultánea varios niveles de la realidad, incrementando con ello la sintergia de su campo neuronal y, por lo tanto, afectando la organización del espacio-tiempo en dirección sintérgica incrementada. La levitación, que también implica un incremento de sintergia, ha sido estudiada en mi laboratorio y en los laboratorios del grupo Maharishi Mahesh Yogi. Los estudios experimentales indican que el fenómeno se produce como resultado de un incremento en la coherencia del cerebro, tanto inter como intrahemisférica. Este incremento afecta la fuerza gravitacional y en su extremo produce la levitación. En Costa Rica existe evidencia testimonial de una chamana llamada Betsey, quien en un templo cristiano fue capaz de levitar ante el asombro de todos los feligreses. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Betsey y ella me explicó que durante la levitación sintió que se unía a todo lo existente, incluyendo el espacio, en una sensación de éxtasis extremo, de paz y amor sublime que la llevaron al nivel de sentirse a sí misma en contacto con Dios. Según Betsey, la levitación no puede realizarse únicamente como efecto de un acto personal de voluntad, sino que requiere del influjo o interacción con una fuerza externa a la que ella llama fuerza divina. Esta descripción, aunque con diferente terminología, está de acuerdo con la postulación sintérgica de interacción de campos en la latiz del espacio-tiempo y con la necesidad de lograr un incremento notable en la coherencia cerebral. Este incremento, como ya hemos visto, está íntimamente ligado a una comunicación directa con el hipercampo. Por lo tanto, no es extraño que quienes lo experimenten afirmen sentirse en unidad con el todo. La curación, la misma Betsey afirma haber sido curada de un tumor maligno por otra chamana de Costa Rica llamada Irindut, indígena de la tribu chiricana. Irindut fue tomada como mujer por el Sukia de su tribu cuando contaba 12 años de edad. Permaneció con el Sukia hasta que éste murió a la edad de 140 años. Irindut fue enseñada en la ciencia de la curación y en el manejo de la energía por su maestro, quien la instruyó en procedimientos antiguos utilizados para mover grandes rocas. Yo fui testigo de este portentoso acto que implica una total seguridad en el sentido de que es suficiente la voluntad del chamán para realizarlo. Por otro lado, Irindut, junto con la mayor parte de los chamanes conocidos, utiliza hierbas para sus curaciones. La curación ha sido tratada en otras obras
por lo que no me extenderé aquí en sus características y únicamente mencionaré algunos aspectos. En primer lugar, la curación chamánica requiere de un estado de poder personal por parte del chamán. Sin este poder, la curación no se realiza. El origen de este poder reside en el mantenimiento de una fe inquebrantable acerca de la existencia de una realidad trascendente y de la posibilidad de utilizarla para fines terapéuticos. El chamán, cuando logra establecer un contacto con esa realidad trascendente, posee poder. La mayor parte de los chamanes dicen ser capaces de ponerse en contacto con seres vivos, pero inorgánicos y etéreos, y utilizarlos para realizar sus curaciones. Doña Sara de Quintana Roo afirma que son esos seres los que curan siempre y cuando el chamán sepa cómo llamarlos y pedirles ayuda. Para realizar lo anterior, doña Sara utiliza las llamadas velaciones, que consisten en prender una vela y concentrarse en el ser a quien se quiera llamar. Si el chamán logra mantener su concentración, el ser le responderá exigiéndole alguna compensación por haberlo traído a la esfera de la conciencia humana desde el lugar en el espacio que ocupa su conciencia etérea. Según doña Sara, el ser puede pedir oraciones o sentimientos de amor o cualquier otra emoción del chamán en pago por sus servicios. El chamán le pide al ser que cure a una persona o que aleje de ella influencias negativas. Según doña Sara, dependerá del poder del chamán el número de seres que pueda llamar y mantener en contacto. Doña María de Mérida es, según doña Sara, una de las más poderosas chamanas, puesto que logra manejar hasta 6 seres en forma simultánea. Entre las técnicas de curación más sofisticadas de los chamanes de México se encuentra la acupuntura. Este arte lo practican chamanes como don Lorenzo o don Raj Pech, ambos de Yucatán, según una antigua tradición maya. Don Lorenzo realiza un diagnóstico de sus pacientes mediante el uso de cristales, los que le dicen lo que debe hacer y le informan si la enfermedad es externa o es interna. En el primer caso, don Lorenzo utiliza los pelos de zorra como agujas. En caso de ser interna, las agujas son los colmillos de víbora de cascabel. Don Lorenzo localiza la zona enferma con la ayuda de sus cristales y aplica su tratamiento. Según él, esto hace que salgan los malos vientos responsables de la enfermedad. Don Raj Pech utiliza un procedimiento terapéutico similar al de don Lorenzo, pero como diagnóstico utiliza el fuego. Ya he descrito que cuando viene un paciente a visitarlo, don Raj Pech lo hace sentarse frente a él y toca distintas partes de su cuerpo con una rama de ruda mientras ve las flamas que un ayudante activa prendiendo pedazos de parafina. Según don Raj Pech, las flamas le informan acerca del estado de salud de la parte del cuerpo del enfermo que toca con su rama. Los procedimientos de diagnóstico cambian dependiendo del linaje chamánico correspondiente. Entre los iloles de Chiapas es común el uso de la pulsación, la que consiste en sentir el pulso del paciente auscultando sus muñecas. Según los iloles, la sangre les habla, informándoles acerca del estado de sus pacientes. Cuando el ilol detecta una alta coherencia entre los pulsos izquierdo y derecho, considera sano al paciente. Aunque la mayoría de los procedimientos terapéuticos usados por los chamanes implican la utilización de hierbas medicinales, los hay que aplican otros procedimientos. Entre estos últimos se encuentran las operaciones quirúrgicas con o sin el uso de instrumentos. Acerca del último tipo, yo ya he descrito con suficiente detalle los procedimientos que usaba doña Pachita de la Ciudad de México, por lo que aquí solo diré que utilizando un cuchillo de monte y sin anestesia o asepsia alguna,
realizaba trasplantes de órganos, extracción de tumores y reconstrucción de órganos sensoriales como los ojos o los oídos. Otro caso avalado por testigos médicos psiquiatras que consta en actas notariales debidamente legalizadas es el de Adita de Costa Rica. Esta joven chamana es capaz de realizar extracciones de tumores y operaciones quirúrgicas sofisticadas con el uso de su mente y sin la utilización de ningún instrumento físico. Un ejemplo de un caso operado por Adita y atestiguado por médicos psiquiatras de Costa Rica fue el de un paciente con un tumor localizado en su espalda. Adita le pidió recostarse en un camastro y seguidamente colocó un puño de sal arriba y otro abajo del tumor. Encima del tumor dispuso un algodón, después se alejó unos metros del paciente y se concentró profundamente. Varios minutos más tarde, el tumor apareció colocado sobre el algodón con rastros de sangre y en la espalda una cicatriz recién hecha quedó como testigo mudo de esa portentosa operación mental. El tumor fue analizado junto con los restos de sangre y resultó ser de origen humano. Todo esto indica que Adita parece poseer un control mayúsculo del campo cuántico, de la latiz y de la materia. La latiz es la matriz fundamental del espacio. Su organización es tan compleja que da lugar a toda organización material u orgánica a través de alguna alteración específica de su estructura. Una partícula elemental, por ejemplo, es una particular distorsión de la matriz del campo cuántico. La información que contiene cualquiera de sus porciones es tan grande que nos permite la construcción de las imágenes que vemos. En sus procesos de curación, los chamanes han aprendido a modificar a voluntad esta matriz, ejerciendo influencia sobre ella, capaces de ejercer un efecto curativo. Estos contactos con el campo cuántico son en realidad interacciones directas con el hipercampo. En algún futuro, el hombre inventará computadoras del campo cuántico. Estas máquinas no tendrán necesidad de utilizar circuitos o componentes discretos para realizar sus operaciones de cálculo, sino que emplearán la misma latiz del espacio-tiempo como medio. La potencia de las computadoras del campo cuántico será inimaginable porque emplearán la misma fuente de la que surge toda la realidad observable como medio de computación. En tanto estas computadoras sean inventadas, cada ser humano posee un instrumento que bien podría considerarse como una computadora orgánica del campo cuántico, su propio cerebro. Es a través de la activación del campo neuronal que el cerebro humano interactúa con la estructura del campo cuántico. En esta interacción, base de la experiencia sensorial, el cerebro afecta el campo cuántico y es afectado por él mismo, lo decodifica y extrae de él la información del medio, además de permitirle una interacción directa con otros cerebros. En el chamán, estas interacciones alcanzan una gran maestría porque el chamán es capaz de enfocar su campo neuronal en cualquier nivel de la estructura del campo cuántico y realizar una decodificación exacta y profunda de la información localizada en el hipercampo. Los entes con los cuales los chamanes dicen tener contacto podrían conceptualizarse como seres que han logrado establecerse directamente en la latiz del campo cuántico, siendo verdaderas computadoras vivientes de la latiz con las cuales el chamán ejerce una labor interfásica. Los chamanes afirman que su contacto con el hipercampo se realiza a través de estos seres. La teoría sintérgica postularía que el contacto con el hipercampo se realiza a través de la mediación del campo neuronal. Sea cual fuere la realidad, lo cierto es que en la conciencia chamánica,
el contacto con el hipercampo sí se realiza. La función compleja de sincronicidad se refiere a la capacidad de vivir acontecimientos provenientes de relaciones acausales en relaciones temporales cercanas. Todo lo que llamamos casualidades está dentro de la casuística de esta función. La función de sincronicidad se explica por la teoría sintérgica de la creación de la experiencia. Según esta teoría, la experiencia sensible surge como resultado de varios procesos de transformación de la actividad cerebral. El primero de estos procesos es la creación de un campo neuronal, el cual resulta del conjunto de todas las interacciones energéticas que acontecen en el cerebro viviente. La segunda transformación ocurre como consecuencia de la interacción del campo neuronal con la estructura energética del espacio o campo cuántico. La interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico produce un patrón de interferencia hipercomplejo en la estructura del espacio, tanto en el interior como en el exterior de la masa cerebral. La tercera transformación ocurre cuando se establece una interacción entre todos los campos neuronales existentes y todos sus patrones de interferencia. Esta tercera transformación produce un hipercampo que contiene en su seno la información proveniente de todo el universo y de todos los seres vivos que lo pueblan. El hipercampo es el alimento de la conciencia. Cada ser humano se encuentra bañado por el hipercampo y su experiencia proviene precisamente de allí. Puesto que la experiencia sensorial aparece focalizada, es necesario postular la existencia de un mecanismo de enfoque, el cual determina la transformación en experiencia consciente de únicamente una pequeña zona del hipercampo. A este mecanismo de enfoque, la teoría sintérgica lo denomina factor de direccionalidad. El factor de direccionalidad puede asumir diferentes localizaciones focalizadas o puede permanecer fijo en una sola de ellas. Cuando sucede esto último, la persona vive la realidad como fija y rígidamente determinada. La educación que recibimos promueve la fijación del factor de direccionalidad en la posición de la vida cotidiana, haciéndonos creer que esta es la única realidad existente y posible de vivenciar. En cambio, el hombre de conocimiento aprende a modificar a voluntad la posición del factor de direccionalidad, haciendo accesible para su conciencia diferentes realidades. A medida que se avanza de nivel de conciencia, las posiciones posibles y vivencias del factor de direccionalidad se incrementan, aumentando con ellas el acceso del hombre de conocimiento a diferentes realidades. Este incremento aproxima la conciencia individual a la unidad. Una diferencia entre un curandero y un psicólogo autóctono y entre este último y un chamán es un incremento en el número de posiciones experimentadas del factor de direccionalidad. Este proceso alcanza su máximo en el chamán nahual, que comienza a tener acceso al origen del movimiento del factor de direccionalidad y no solamente a la realidad que produce su enfoque. Este proceso produce hazañas de poder que analizaremos más adelante. El acercamiento de la conciencia a la unidad trae como consecuencia directa la aparición y la vivencia de eventos de sincronicidad, puesto que estos no son otra cosa más que las manifestaciones de la existencia del hipercampo. Una excelente medida del avance del hombre de conocimiento en su camino hacia la unidad es la cantidad y la calidad de los eventos sincronísticos que se le presentan y la claridad con la cual es capaz de darse cuenta de ellos, puesto que la experiencia sensorial tiene como fundamento al hipercampo. Todos vivimos continuamente eventos sincronísticos. Depende de la calidad de nuestra conciencia el que nos demos cuenta de ellos o que pasen desapercibidos.
La comunicación directa es la capacidad de detectar contenidos psíquicos no manifestados y la posibilidad de transmitirlos. Una persona que posee una alta capacidad de comunicación directa es capaz de conocer profundamente el estado anímico y los contenidos de la mente de personas con las cuales interactúa sin necesidad de que se lo comuniquen verbal o conductualmente. Al igual que la sincronicidad, la comunicación directa es una función proveniente del hipercampo y relacionada con su decodificación. En ella juega un papel primordial la maestría en la focalización del factor de direccionalidad, puesto que de ella depende la exactitud de la decodificación de los mensajes detectados. En ocasiones, los chamanes se ayudan de instrumentos para facilitar su focalización con el objeto de decodificar con mayor exactitud la información proveniente de algún campo neuronal específico dentro del hipercampo. Por ejemplo, Don Raj Pesh, un chamán maya de Yucatán, utiliza como instrumento el fuego. Cuando quiere conocer los contenidos mentales de un paciente, enciende un fuego y lo observa. Dependiendo de las características morfológicas de las llamas, este chamán conoce estos contenidos mentales. Doña Sara de Cancún establece una comunicación directa con su maestro, Don Panchito de Yucatán, utilizando la observación de las flamas de velas. Obviamente, la independencia con respecto al uso de herramientas es un signo de mayor avance y una liberación que caracteriza a niveles de conciencia más avanzados. Don Panchito parece no necesitar instrumentos intermediarios para establecer una comunicación directa. En el laboratorio hemos descubierto que la comunicación directa guarda una relación con la similitud de las oscilaciones de la correlación interhemisférica de los sujetos involucrados. En otras palabras, mientras más semejanza exista en los cambios de correlación interhemisférica de los cerebros que se comunican, más poderosa o exacta y directa es esta comunicación, porque los niveles de correlación interhemisférica son una manifestación de la unificación cerebral. La comunicación directa se relaciona primordialmente con la función de unificación. De esta forma, se puede postular que a medida que se avanza en unificación, se incrementa la capacidad de comunicación directa. Desde el punto de vista de la creación de la experiencia a partir del hipercampo, la conclusión anterior es casi tautológica. En el hipercampo mismo, la comunicación es infinita y total, puesto que el hipercampo representa la unificación de todos los contenidos correspondientes a campos neuronales. A medida que se avanza en unificación, se hace aproximar a la conciencia individual al hipercampo. En este último existe la conciencia de unidad y por lo tanto la comunicación directa total con todo lo viviente. Quien logra unificarse con el hipercampo se convierte en la conciencia de todo lo vivo. Esta operación de unificación se realiza abriendo la focalización del factor de direccionalidad a todos los contenidos posibles de la conciencia. En el libro de meditación autoalusiva explicaba que la mejor técnica para llegar a la conciencia de unidad es la meditación autoalusiva, la que consiste en observar cada uno de los componentes de la experiencia primero en secuencia y luego en forma simultánea. La contemplación autoalusiva es la observación ecuánime de la totalidad perteneciente a la experiencia en el momento presente. En el cerebro existen mecanismos y circuitos que concentran información en algoritmos complejos. La contemplación autoalusiva podría conceptualizarse como la observación ecuánime del algoritmo que contiene la totalidad de la información de un cerebro en un momento dado.